Enlazamos la comunicación con nuestro colega periodista John Ritchie. John se encuentra en Piedras Negras, Coahuila, y John tiene información relevante sobre el sistema de boyas que se ha implementado por parte del gobierno de Donald Trump, un proyecto millonario, un proyecto de varios miles de millones de dólares. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con estas boyas? ¿Qué ha pasado con estas boyas implementadas? Se decía que iban a resistir todo tipo de corrientes, de inundación, de tormentas, de la propia creciente del río Bravo. Bueno, dijeron que eso que iban a resistir estas boyas. Le han invertido mucho dinero, han gastado mucho dinero precisamente con estas boyas que ha colocado el gobierno de los Estados Unidos, y nuestro colega John Ritchie pues está dando seguimiento con los datos correspondientes a qué sucede con este lugar del país y este lugar fronterizo. John, bienvenido, saludos al programa como siempre, un abrazo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Excelente día, gracias a ti y por supuesto gracias a toda tu audiencia que en estos momentos nos están viendo. Pues informarte, Carmen, lo que está sucediendo aquí en la frontera, en esta zona fronteriza del país, en esta región, aquí en Piedras Negras, Coahuila, también en Laredo, Tamaulipas. Te digo porque sucedió aquí algo pues verdaderamente histórico, ¿no? Ya que el gobierno de Donald Trump invirtió más de 3,000 millones de dólares en este sistema y en este proyecto de las boyas fronterizas, las cuales se iban a utilizar para evitar el flujo del cruce ilegal fronterizo, ¿no? Entonces, lamentablemente se congeló. Lamentablemente y se congeló la imagen de John Ritchie. A ver si colgamos cortamos la comunicación para volver a hacerla y retomar el hilo de lo que nos está contando John Ritchie, porque sí, en el contexto que nos da, pues habla de este sistema de boyas implementadas por el gobierno de Donald Trump. Y bueno, pues estamos hablando de un conjunto de elementos entre la valoración sobre si esto funcionó o no funcionó en la lógica de Estados Unidos o no. Bueno, regresamos contigo, John. Adelante. Sí, como te explicaba, Carmen, bueno, el gobierno de Estados Unidos invirtió más de 3,000 millones de dólares. Lamentablemente, este fin de semana incrementó el cauce del río y sobre todo el nivel, y pues las boyas salieron distribuidas flotando a tal grado de que llegaron hasta Laredo, Tamaulipas. Ahí hicieron una pausa en los puentes internacionales, interrumpió las negociaciones comerciales de ambos puentes internacionales ahí en Laredo, Tamaulipas, mientras que aquí en Piedras, pues también en Piedras Negras, Coahuila, hay algunas personas que lograron rescatar las boyas y lamentablemente pues las fueron vandalizadas. Cada boya, es importante mencionarte que costó más de $2,300 por individual. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos no saben cómo van a recuperar hasta el momento todas las boyas que se dispersaron tanto en el río Bravo, en Piedras Negras, a lo largo en el camino y hasta Laredo, Tamaulipas. Como te comentaba, aquí en Piedras Negras, Coahuila, hubo quienes pensaron que estas boyas estaban conformadas o hechas de aluminio y quisieron venderlas a la chatarra, ¿no? Pensaron que le iban a tratar de sacar algún provecho económico. Sin embargo, se llevaron una sorpresa porque las boyas están conformadas mayormente por poliuretano, madera y plástico, por lo que no se les pudo facilitar vender estas boyas. ¿Quién quería venderlas? Así está, John, dame un segundo. La situación aquí en la frontera, Carmen. Sí, dame estas boyas un segundito. Han sido todo John. un fracaso. Hay que recordar que la asociación No Border Wall, ellos hicieron un estudio y determinaron que estas boyas iban a implicar un peligro, ya sea para inundaciones y todo este tipo de contingencias que se pudieran presentar en la frontera. El gobierno hizo caso omiso. De todas maneras, se adquirieron estas boyas por un precio millonario y ahorita están a la deriva. No saben qué es lo que va a suceder, no saben cómo se van a recuperar, porque es necesario que los dos países hablen, se pongan de acuerdo. No saben si México las va a transportar a Estados Unidos o Estados Unidos va a venir al lado mexicano por ellas. Lo cierto es que ahorita no se sabe qué es lo que va a pasar con estas boyas, Carmen. ¿Quién quería vender esas boyas? Cuéntame más, ¿cómo está esto? Mira, la agarraron unos muchachos acá en el lado mexicano, unos jóvenes, se robaron una boya en una parte de la ciudad de Piedras Negras, en otra parte se robaron otra boya, las vandalizaron. Uno de ellos trataron de quemarla para poderla vender pues como aluminio, porque pensaban que en su interior iba a traer metales valiosos y no, lamentablemente pues estaba hecha de poliuretano, de plástico y madera, por lo que no se pudo vender. Entonces, pues también en otra parte de la ciudad,
empujaron una boya y también trataron de vandalizarla. La primera la quemaron, la segunda la trataron de destrozar, también pensando que en su interior contenían pues metales valiosos que se podían vender. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que era puro plástico y madera. Em, las boyas colocadas para impedir el paso de los migrantes, entonces se las llevó la corriente literalmente del río Bravo. El caudal era tan fuerte como para llevarse eso, porque son boyas muy potentes, ¿no? Bueno, boyas diseñadas para que no ocurriera lo que ocurrió teóricamente. Se supone que están diseñadas para aguantar este tipo de inundaciones. Este fin de semana pasado, desde el viernes, pues como bien se sabe, han habido constantes lluvias y muchas y severas inundaciones, tanto el estado de México, perdón, de Texas, como en el lado mexicano. En esta ocasión, pues el río Bravo se desborda de su cauce, llegó precisamente hasta lo que son los límites de los puentes internacionales. También en Piedras Negras, Coahuila, se suspendieron por una hora más o menos las actividades comerciales y el flujo vehicular y peatonal en el puente internacional. De hecho, en ambos puentes internacionales, al día siguiente se suspenden las actividades comerciales en Laredo, porque hasta Laredo llegaron las boyas. Hasta Laredo llegaron las boyas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué corriente tan potente! Sí, y la verdad es que llevaba el cauce del río Bravo, pues estaba prácticamente desbordado, como podemos apreciar en las imágenes. Ahí te pude mostrar unas imágenes con dron, gracias a nuestro compañero piloto Efraín González, que también es reportero, nos brinda estas imágenes con dron para que ustedes vean más o menos y se den una idea de lo que estoy hablando, del contexto de las boyas y desde el aire cómo se veía pues la inundación del río Bravo, que afortunadamente ya bajó el caudal, ya todo regresó a la normalidad, pero sin embargo, pues faltan las boyas. Faltan las boyas. Pues gracias a Efraín González con su dron que nos permite compartir con el público y contigo, por supuesto, estas imágenes. Saludos a Efraín y a ti, por supuesto. Estamos viendo, pues sí, ahí las boyas ya pues aventadas, digámoslo así. Será, bueno, ¿qué se sabe, qué se supone que va a pasar con estas boyas? ¿Las van a volver a colocar? ¿Las van a colocar nuevamente en el río? Mira, como te repito, los gobiernos federales se tienen que comunicar, tienen que hablar para ponerse de acuerdo cómo va a ser el proceso de rescatar esas boyas, porque si bien pues quedaron muchas todavía en el sitio, ahí en el Shelby Park en Eagle Pass, pues prácticamente varadas, muchas de ellas también se fueron a la deriva en el río Bravo. Sin embargo, no es tan fácil recuperarlas como que alguien va por ellas, porque obviamente son boyas muy pesadas y tienen que disponer de personal capacitado para poderlas manipular y llevárselas nuevamente a Estados Unidos. Pero sin embargo, hasta el momento no se sabe qué es lo que va a pasar con esas boyas que pues salieron flotando hasta Laredo, Tamaulipas, y tampoco se sabe con exactitud cómo van a ser recuperadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que es una pérdida millonaria, Carmen. Bueno, decías tú que el cálculo que se hace de este proyecto es de $3,000 millones. ¿Te escuché bien? ¿$3,000 millones? Es correcto, más de $3,000 millones. Es ¿Y correcto. cada boya individual cuánto dijiste que cuesta? $2,300. ¿Cuántas boyas son más o menos? ¿Tienes idea? Pues mira, las que están en el Shelby Park han sido como unas entre 80 y 100 boyas más o menos las que han colocado. Uh-huh. Y para efectos de el propósito de estas boyas, que se supone es, de la lógica estadounidense, impedir que los migrantes pasen por el río, ¿qué ha sucedido con ello? Pues mira, sinceramente ahorita no hay ni un migrante que las haya estrenado. Es decir, no hay ahorita flujo o paso por el río Bravo por parte de migrantes. Es decir, no hay migrantes ahorita pasando o tratando de cruzar el río Bravo. Así que verdaderamente ahorita a estas alturas, pues literalmente son inútiles. Bueno, a ver, no sabemos, porque puede ser parte de un factor inhibitorio para que los migrantes pasen. Y claro, dejan de pasar porque pues hay cosas como esta. Entonces hay una disminución muy fuerte de la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. Ese es un hecho. Y estos son factores que explican pues por qué los migrantes no están pasando, entre otras cosas porque hay factores como este. Es correcto, pero es importante mencionarte que es un perímetro muy corto donde están las boyas, donde las habían colocado. No habían colocado ni siquiera 20 en posición porque están estacionadas como en cuadros, pero después hay que moverlas y colocarlas a lo largo del río Bravo. Y no habían sido muchas las boyas las que habían sido colocadas, y estas fueron precisamente las que se fueron flotando.
Dime una cosa, John Ritchie, ¿esto que nos narras ocurrió de cuándo a cuándo? ¿En qué periodo estamos hablando? A partir del viernes de este fin de semana, durante todo el transcurso del fin de semana, perdón, fueron flotando las boyas, llegaron hasta el domingo a Laredo, más o menos. A los Y dos ahorita, Laredos, ¿no? pues ahí existe la incertidumbre de cómo van a ser recuperadas por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Exactamente, así que arrastró a lo largo del río Bravo desde Piedras Negras, Eagle Pass, hasta los dos Laredos. Y bueno, Es además, correcto. me imagino que se afectó pues el paso, ¿no? Así es, se suspendieron las actividades comerciales, tanto el flujo peatonal como el flujo vehicular, en ambos puentes aquí en Piedras Negras, el día de incremento del cauce, y posteriormente se suspendieron las actividades comerciales en los puentes internacionales en Laredo, en los dos Laredos, cuando llegaron las boyas a las columnas de los puentes internacionales, y precisamente esto acumuló muchos escombros, por lo que se tuvo o se vieron obligados a cerrar las Es que lo actividades que comerciales. exacto, es que lo que nos narras, John Ritchie, es que se atoraron literalmente, las boyas se las llevó el río y se atoraron ahí en los pilotes de los puentes internacionales, ahí quedaron pues atoradas, ¿no? Así es, y no nada más las boyas, sino todo el escombro que lograron detener las mismas boyas, pues se acumuló mucho mugrero y pues tenían miedo las autoridades a que fueran a causar algún daño en las vigas, ¿no? En las columnas de los puentes internacionales. Es por eso que se suspendieron las actividades. Pues ahí está. Y bueno, algunos muchachos que se llevaban algunas boyas, dos boyas, ¿no? Que dijiste que intentaron abrir para ver si había algo de valor y que pudieran vender, no lo lograron. Y bueno, pues esa es también parte de la historia de este fin de semana y las horas que han transcurrido. Pues John Ritchie, gracias por contarnos todo esto. No ha habido todavía un anuncio formal y oficial de qué va a pasar con esas boyas. Entonces, Todavía no se sabe con exactitud ni con certidumbre, pero sin embargo, pues va a ser necesario recuperarlas porque son caras y sobre todo, pues tienen un propósito y deben de estar acá en Piedras Negras, Coahuila, cuando están allá en Laredo, Tamaulipas, y pues vamos a ver qué deduce o de qué forma va a recuperar el gobierno federal estas boyas. Vamos a estar al pendiente para poderles informar, Carmen. $2,300 cada una. Y bueno, pues déjame cerrar la charla, John Ritchie, tú que las has visto en persona, que las has visto aéreas, en drones, que las has visto en persona directamente estando donde estás, allá en Piedras Negras. Digamos que para imaginar lo que ocurre con una persona que quiere cruzar el río, este río fronterizo entre Estados Unidos y México, si intenta hacerlo y se topa con la boya, no hay manera de subirla ni cruzarla. O sea, ¿cuál es la situación física? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre físicamente? Mira, al momento, para empezar, las boyas son bastante altas sobre la superficie del agua, ¿verdad? Entonces, ¿Qué le una echas, un persona metro, no un puede metro y medio? alcanzarlas. ¿Cuánto es más o menos? ¿Un metro, metro y medio? No sé. Como metro, más o menos. Para que la alcances está muy difícil. Es correcto, exactamente. Pero suponiendo que los migrantes quieren agarrarse o colgarse de las boyas, lo que va a pasar, la boya, como es redonda, gira y no le permite al migrante subir. Eso es básicamente la función de las boyas. No le permite cruzar, ni subir arriba de la boya, ni cruzar, obviamente, a través de la boya, porque la boya gira y al momento de tratarse de agarrar, pues el migrante se cae. Ahora, como dices, ¿qué tramo del río puede cubrir una línea de boyas para que un migrante no pueda pasar antes de que decida irse por otra parte del río? Pero ¿qué tramo del río es el que logra cubrir este intento de impedir que pasen? Es correcto, Carmen, es buena tu observación. Si acaso se van a lograr cubrir, no sé, 5 kilómetros, cuando mucho, con todas estas boyas. Y obviamente hace falta más. Con las boyas que hay ahí en Eagle Pass, Texas, en estos momentos, si acaso podrían cubrir unos 2 kilómetros, pero se pretende cubrir alrededor de 5 a 8 kilómetros, lo que es a lo largo de la franja fronteriza y lo que da la cara de centro a centro, es decir, el centro de Piedras Negras con el centro de Eagle Pass. Todo lo demás, pues, obviamente va a quedar libre para que los migrantes puedan buscar otro pedacito, otro espacio para poder cruzar. Pues un proyecto de más de $3,000 millones que, bueno, pues quedó arrastrado por el río mismo. Veremos qué van informando las autoridades allá, pero por lo pronto, gracias por contarnos, gracias por narrar lo que está ocurriendo en este lugar fronterizo México-Estados Unidos. Y bueno, gracias a ti, a Efraín González, que nos han compartido las imágenes y toda esta narración tan importante. Gracias por estar aquí, John Ritchie. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Carmen. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenos días todavía.
Sí, ¿O son tardes para ti? No, son días todavía. Son días. Sí. Son Gracias, días todavía. bye. Buenos días para ti, buenos días para quienes están siguiendo esta transmisión en Estados Unidos. Sabemos que hay un público importante en Estados Unidos de este programa a través de internet en www.aristeguinoticias.com. Muchísimas gracias a quienes desde Estados Unidos están siguiendo esta transmisión con este y otros muchos temas.